Hola, mija, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Carlos. Supongo que estuve Poblanerías. ¿Cómo están? Buenas noches. Pues estamos a punto de iniciar con un en vivo para hablar del tema de trata de personas con fines de explotación en Tlaxcala. Vamos a unos minutos más para que se empiecen a conectar las personas. No sé si también anda por ahí Liz, o más bien eres tú, Liz, y no Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues bien, hoy justo tenemos programado este en vivo para hablar con Alejandra Méndez Serrano, que ella es del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, para hablar alrededor de la administración actual de gobierno en Tlaxcala, que ha hecho alrededor de la trata de personas y precisamente alrededor de los que no ha hecho más bien. Entonces estamos esperando a que se conecten para que estén por acá. No sin antes, pues bueno, agradecerles que nos estén acompañando, qué chido que ya se están conectando para este live de escenario. Eh, ya saben que, bueno, desde escenario tratamos de hacer contenidos de utilidad que nos den certeza sobre lo que acontece en diferentes temáticas, ¿no? Entonces abordamos pues temas de género, política, derechos humanos, ecología, y particularmente sobre género, pues bueno, intentamos publicar, ¿no? Reportear acerca del fenómeno, los diferentes fenómenos alrededor de la violencia a la mujer, y en este sentido, pues bueno, ya hablaremos de la trata de personas con fines de explotación sexual. Y bueno, antes de que vayamos arrancando, en tanto llega Ale, pero, les quiero compartir 3 datos importantes, duros y lamentables. El primero, pues bueno, viene desde la Procuraduría del Estado, que señala que en 2020 se registraron 15 carpetas de investigación por trata de personas, pero en 2019 solo registraron 3. Entonces, en esos años hay un incremento de 500% solamente de los casos oficiales, solamente de los casos que se registran en la Procuraduría del Estado. Esto es importante y nos va poniendo como en contexto ahora que llegue Ale para hablarnos un poco más alrededor del tema, porque bueno, ustedes saben que los datos oficiales siempre son unos, pero alrededor de eso existe una realidad diferente, ¿no? Esos otros datos de los que ya empezamos a hablar. Entonces, bueno, ese es un primer dato. Otro dato sobresaliente es que a pesar de que en Tlaxcala se encontró el año pasado entre las 10 entidades con menos casos de trata, Tlaxcala fue la 4ª entidad con más casos de origen. Es decir, mujeres oriundas del estado que son víctimas de trata, bueno, en otros espacios, no en otras entidades. Entonces eso también nos dimensiona cómo se está colocando la trata en un contexto muy actual, ¿no? Y también importante, ¿no? Después de Ciudad de México y de Puebla, y bueno, si siguen por acá nuestros amigos de Poblanerías, importante este dato, ¿no? Tlaxcala sigue siendo, después de estos 2 estados, el principal lugar de destino de las personas víctimas de trata en toda Latinoamérica. Entonces son cifras duras, son cifras fuertes que cuando hablamos de estadísticas, yo creo que ya COVID ya nos enseñó que un número es igual a una persona y que no tendríamos que ponerles o tratarlas como pues números objetivos, ¿no? Sino ponerles carne y hueso a estas estadísticas. Y alrededor de eso, pues bueno, estará Ale para ayudarnos a entender este contexto, ¿no? Estamos ya por entrar con Ale. Vamos a mandarle una invitación, me parece que ya está por aquí. Mientras llega Ale, pues bueno, platicarles del Centro Fray Julián Garcés. El Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, es un espacio, es una asociación civil que inició en 2002 a trabajar aquí en Tlaxcala, ¿no? Gracias al trabajo del Centro Fray Julián, se ha apoyado a 25,000 personas que han sido víctimas de este delito, para que a través de sus firmas se tipificara como un delito en Tlaxcala, ¿no? Esto en el año de 2006. Además, bueno, también lograron que se lograra esta tipificación luego del resultado de esta búsqueda de firmas en 2007.
Además, incidieron en 2019 para que se creara la Ley para la Prevención de Trata de Personas en el estado de Tlaxcala. Desarrollaron un modelo de prevención, además de hacer la formulación de una propuesta civil y académica del Programa Estatal contra la Trata de Personas 2018-2021, que es justo donde vamos a poner el acento en esta charla, porque es alrededor de esta propuesta que se generó y que se trabajó de la mano no solo del Fray Julián, sino con otros cuerpos académicos y asociaciones civiles, para consolidar esta propuesta que, bueno, pasaron los años, pasó la gestión de Marco Mena y vemos que no hubo nada, ¿no? Hubo resultados sin un fondo real. Entonces hablaremos justo de esto. Interesante, bueno, comentarles que el Fray Julián tiene una columna con nosotros, una columna semanal, y esta columna, pues nos dejaron por ahí en la última justo sobre este tema un comentario en el que ponían en duda el trabajo que hacía el Fray Julián, pensando que más bien era una nota nuestra en el que abordábamos trata para golpear al gobierno local, ¿no? Pero realmente el Fray Julián tiene todas las credenciales para hablar de este tema, y es por eso que nos atrevemos a invitarles, sabiendo también que tienen una agenda súper apretada, y bueno, agradeciéndoles que hayan destinado un tiempecito para entrar con nosotros a la transmisión. Le estoy mandando invitación a Ale. Ale, mientras termina de llegar, bueno, Ale es originaria de aquí de Tlaxcala. Desde el 2016 a la fecha ha tenido la representación institucional en diálogos con autoridades, academia, organizaciones de la sociedad civil y comunidades para articular acciones enfocadas en la prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, ¿no? También se ha posicionado en espacios nacionales e internacionales como el Tribunal Latinoamericano del Agua, el Tribunal Permanente de los Pueblos, y desde diversas redes como la Red Nacional de Afectados Ambientales o las organizaciones de la Iniciativa Popular contra la Trata de Personas. También Ale, bueno, es integrante del equipo coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala e integrante del Consejo Consultivo Asesor de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social. Además de muchos otros logros alrededor de su CV, y me da pues muchísimo gusto. Estoy un poco nervioso de enfrentarme contigo, Ale, porque eres una persona súper pues docta, ¿no? en la materia a la que vamos a platicar. Y sin más, pues saludarte y darte la bienvenida. Hola Aldo, ¿cómo estás? Muchas Muy bien. gracias por la invitación, y bueno, pues esperamos aquí poder compartir el proceso y el trabajo que hemos realizado en Tlaxcala frente a esta problemática que, como bien dices, es muy grave. Oye, y bueno, para empezar, creo que hay muchísima confusión alrededor de qué es la trata, ¿no? Porque ha habido un largo recorrido histórico hacia su tipificación. Yo todavía escucho que personas dicen trata de blancas, ¿no? Cuando la trata de blancas ya es un concepto, es un término que ya ha quedado muy rezagado para poder entender el fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual. Entonces, para poder entrar en materia, ¿nos podrías compartir este camino? Sí, claro, mira, por trata, y bueno, hay documentos que definen qué es la trata de personas en general. Tenemos el documento que más se ha acercado a la definición de lo que es trata, pues es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, ¿no? Especialmente mujeres y niñas. Este documento se firma en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y fue aprobada el 15 de noviembre del año 2000, esta convención, ¿no? El protocolo. En México, en 2003, firma y ratifica el protocolo, y por lo tanto se obliga a implementar acciones que puedan llevar a acciones de prevención y de sanción contra la trata. La trata entonces se entiende como la captación, tiene tres rasgos, que es la captación de personas, es el enganche, y el enganche puede ser por distintas formas. Para el caso de Tlaxcala, se engancha a las mujeres en el último tiempo, sobre todo por el enamoramiento, se enamora y ese es el enganche, ¿no? Y luego hay un traslado, o sea, se saca a la persona de su círculo familiar o de su red de apoyo más cercana, se traslada hacia otro lugar y hay un fin. El fin es la explotación, y la explotación pueden ser varias formas de explotación. Para el caso de Tlaxcala es la explotación con fines sexuales, ¿no? O sea, la explotación es sexual netamente, son mujeres efectivamente que son obligadas a sostener
30, 40 relaciones sexuales por día, y que además en muchos de los casos, bueno, son por un lado resguardadas, sin dejarles casi nunca un vínculo de conexión con su familia, y luego son trasladadas hacia otras partes de la República Mexicana, hacia Estados Unidos. Trata de blancas, bueno, te acordarás en la esclavitud, a las mujeres negras no se les trataba como personas. Entonces las que tenían de alguna forma el reconocimiento de personas eran las mujeres blancas, y por eso se decía trata de blancas. Está en desuso porque ahora la trata se da en mujeres blancas, amarillas, negras, o sea, en todas las razas, y en ese sentido es trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Entonces, se da a través de estos tres, así es como lo define el protocolo de Palermo. Pueden ser varias formas de captación, o sea, puede ser por medio del secuestro, el engaño, ¿no? A veces se les dice a las mujeres que van a conseguir un trabajo bien remunerado y luego nada, ¿no? El fin es la explotación sexual, o que van a ser edecanes, o el enamoramiento, y entonces consiguen el conocimiento, el consentimiento que está viciado, ¿no? De las víctimas. Eso es la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, y que está contenida, como te digo, en el protocolo de Palermo. Y ha sido también un largo camino, no solo para este reconocimiento internacional, sino a nivel local, generar la tipificación, ¿no? Que se reconozca a nivel local y en los instrumentos jurídicos locales que existe este problema, no solamente desde los dichos y esta posibilidad de cultura oral, ¿no? Que todo el mundo sabe que en Tlaxcala sucede esta situación, sino también que dentro de estas reglamentaciones se pueda sancionar. Y es un camino que ustedes han encauzado, que ustedes han llevado pues desde hace muchísimos años, y no solamente eso, sino también ha derivado en formular una propuesta civil y académica para que se atienda este problema en la entidad, ¿no? Que es justo alrededor de lo que quisiera platicar contigo. Recientemente sacaron un posicionamiento en el Fray Julián sobre cómo está cerrando esta administración, ¿no? ¿Cuál es la lectura? ¿Cuáles son los puntos clave en la lectura del Fray Julián de lo que no se hizo para atender el problema de la trata de personas? Sí, claro, como bien lo dices, ha sido un movimiento histórico el que ha llevado a tipificar el delito de trata en 2007 como delito, porque no estaba reconocido en la ley, y fue todo un movimiento ciudadano, la política pública desde gobiernos anteriores. Y bueno, para abordar qué no se hizo del gobierno de Marco Mena, quisiera traer ahorita cómo empezó Marco Mena, ¿no? Él inició en el segundo semestre, bueno, nosotros en el segundo semestre del 2017 realizamos un diagnóstico de percepción ciudadana, mucho retomando la metodología de Patricio Olamendi que hizo en 2008, y que ahí ubicó que la gente ubicaba en 23 municipios lugares de enganche, lugares de explotación o resguardo. En 2017 hicimos ese diagnóstico y la problemática había crecido. La población ya ubicaba en 40 municipios, en 40 de los 60, la problemática existente. En la omisión de Mariano González, porque ahí ya estaba diseñada una política pública que no llevó a cabo, entra Marco Mena y entra en ese proceso, se acordarán ustedes, de la solicitud de alerta de violencia de género para Tlaxcala por trata de mujeres, ¿no? Él entra en ese proceso, y él entra también cuando ya hay una ley para prevenir, atender y sancionar la trata, cuando hay un política pública contenida en la estrategia estatal, hay un programa estatal para hacer acciones. Entonces entra con una problemática en 40 municipios, pero entra con un marco jurídico y de política pública para implementar acciones. El 4 de noviembre, bueno, se hace la solicitud de alerta de violencia de género en agosto del 2016. Marco Mena asume el 4 de noviembre de ese mismo año, y el comité le deja una serie de recomendaciones, nueve recomendaciones que él debe de asumir. Entre ellas, le encarga la creación de un programa estatal.
Y entonces, ustedes sabrán, bueno, y si no lo traigo a colación, la ley establece la constitución de un Consejo Estatal contra la Trata, que debe ser presidido por la Secretaría de Gobierno. Y además participan instituciones gubernamentales, además de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Eh, Él entra ya con esta cuestión y entonces a través de la Secretaría de Gobierno se nos pide a la academia y a la sociedad civil elaborar una propuesta de programa. Nosotras, junto con el doctor Oscar Montiel, la maestra Michelle Iglesias y la maestra Macarina Cuevas, realizamos una propuesta de programa estatal muy completa en temas de prevención, en temas de atención, de investigación, sanción y una especie de Contraloría Social. Le entregamos a la secretaria de gobierno le entregamos en diciembre del 2017 y lo presentamos al Consejo Estatal en enero del 2018. El Marco Mena se tardó un año, bueno, no Marco Mena, sino la administración de Marco Antonio Mena se tardó un año y es hasta 2019 que aprueban el programa estatal, pero no lo aprueban como nosotras lo habíamos presentado. Nosotras habíamos dicho, son importantes los indicadores de proceso, pero son importantes también los indicadores de impacto. Es decir, no solo qué acciones se realizan, sino cómo modifica la realidad y entonces cómo vas midiendo que realmente las acciones que se están implementando puedan realmente lograr un cambio. ¿Qué vemos ahora? Pues que nada de eso ocurrió. ¿No? Nada de eso ocurrió, se hicieron acciones inconexas a pesar de que estaba ese programa, se hizo una modificación a la ley en 2017, en fin, tenía todo para hacer y no solo no hizo, sino que con su omisión permitió que el problema siga latente de manera muy fuerte y además que se vaya agravando cada vez más. Alrededor de esta propuesta que se entregó, Ale, ¿cuáles son? Porque además es una propuesta muy completa, en algún momento también tuve la oportunidad de revisarla. Haciendo acortándola un poco, no tenemos como mucho tiempo para abordarla puntualmente, quizá podríamos incluso hacer otro espacio para abordar qué contiene ese plan, ¿no? De manera desarrollada, ¿no? Pero tres cosas que hayan en el momento de la redacción te han parecido fundamentales y que pudieron realmente implicar o significar un cambio de la situación en la que estamos ahora. Mira, una cosa que propusimos es en el tema de prevención, hacer un diagnóstico, pero un diagnóstico que nos permita comprender el modus operandi de los tratantes y también el perfil de las víctimas, cómo se da en Tlaxcala, hacer un recuento histórico, hacer un diagnóstico también de los consumidores, porque ese papel siempre queda muy desdibujado. Entonces, a partir de ese diagnóstico, entonces implementar acciones que lleven también a una concientización de la ciudadanía, lo que tú decías al inicio, que la ciudadanía ubique qué es la trata de personas, qué puede hacer por una víctima, a dónde hay que recurrir, pero también que a los prostituyentes se les diga qué sanciones se tiene, cuál es la reparación del daño para las víctimas, que la ciudadanía conozca. También planteamos un programa educativo, que fuera un programa educativo para desestructurar las formas de violencia y la trata como una forma extrema. Un programa educativo que fuera desde el nivel kinder hasta el nivel preparatoria, donde se pudiera abordar las formas de violencia, ir desestructurándolas y, claro, la cultura machista y proxeneta, ir desestructurando esos sistemas de dominación. En el tema de atención es refugios especializados. Se requieren refugios especializados para víctimas de tratas que no lo hay, no lo avanzaron. Y casas de medio camino, es decir, donde en un inicio las víctimas lo que menos quieren es denunciar. Requieren atención psicológica, médica, ir recuperando su vida. Y luego casas de medio camino donde puedan ir diseñando un proyecto de vida para reinsertarse a la sociedad. Eso no ocurrió. Y claro, en la investigación sanción, ¿no? O sea, podemos ver, por ejemplo, que la Procuraduría tarda mucho en integrar los expedientes y las sentencias son muy mínimas. El mensaje es de impunidad total para las víctimas y de que los tratantes pueden seguir operando con total impunidad también. O sea, a las víctimas no se le brinda acceso a la justicia ni una reparación integral del daño, al contrario, se les deja en la indefensión y se les revictimiza
Y entonces proponíamos esos caminos, también una coordinación entre los ministerios públicos y el Tribunal Superior de Justicia para integrar bien las investigaciones y para llegar a sentencias y que pudieran agilizarse. Eso no ocurrió. Y una cosa más que propusimos es una contraloría social, es decir, ir evaluando las acciones del gobierno en acciones realmente coordinadas y con objetivos concretos y claros para alcanzar y que pudiéramos ir midiendo el avance de estas acciones y que se integrara a la academia y a la sociedad civil con experiencia de tal forma que pudiéramos ir aportando e ir evaluando esa implementación de política, y eso tampoco se hizo, ¿no? Ahora lo que ha ocurrido pues es que hay una simulación y hay una acción muy mediática de decir que se está preocupado por la situación, que se han hecho acciones. Recientemente salió una infografía justo en el posicionamiento que tú dices, en donde lo que dicen es, se atendieron 13 casos, hay tantos detenidos, y lo cierto es que no, o sea, lo cierto es que nosotras, según el acceso a la información, del año 2017 al 30 de septiembre, solo existieron 4 sentencias, o sea, en el periodo de Marco Mena, solo existieron 4 sentencias, y son sentencias que ni siquiera corresponden a las denuncias hechas en su periodo. O sea, son sentencias que son de denuncias que vienen del año 2011, 12, 13 y 14, una por año. En el periodo de Marco Antonio Mena, o sea, del 2017 al 2020, no tenemos la información hasta 2021, pero de 2017 a 2020 existieron 49 denuncias y ninguna de esas ha logrado sentencia. Eso es terrible, porque entonces no sabemos realmente si lo que dice es que se atendieron 13 víctimas, las demás, ¿qué pasó con ellas? ¿No? O sea, estamos hablando de que ni el 20%, o sea, más del 80% de las víctimas quedan en total indefensión. ¿Qué pasó con ellas? ¿Qué hicieron? Y no hay ninguna sentencia que pueda dar resultados y un mensaje claro de que se hacen acciones. Al contrario, es una simulación permanente. Justo alrededor de estos procesos, Ale, ¿qué han observado dentro de las carpetas de investigación? O sea, ¿ya ha habido un avance en poderlas generar de una manera más integral? Seguramente la respuesta va a ser no, pero quisiera desde la experiencia y la revisión que ustedes han tenido también de expedientes y de carpetas de investigación, eh, ¿qué ha sucedido? A mí me tocó el año pasado escribir sobre el caso de Carla Jacinto, ¿no? Y pues recuperar un poco la historicidad de ese caso, que bueno, a más de 10 años, pues bueno, sigue habiendo una falta de entendimiento desde los espacios públicos de cómo generar una carpeta de investigación con estos temas, ¿no? Sí, totalmente. O sea, ahí se supone que han reportado mucha capacitación para los ministerios públicos. Hay una unidad especializada, pero la realidad es muy distinta, ¿no? O sea, lo que podemos ver es que, bueno, de inicio te quiero decir que nosotras lo que hacemos es prevención de la trata, no acompañamos casos, ¿no? Las informaciones que tenemos son vía la Ley de Acceso a la Información para solicitar a la Procuraduría y también la información que recabamos es del documento de incidencia delictiva del fuero común, ¿no? O sea, son de los diferentes años. Lo que te decía, o sea, al final, en el periodo de Marco Mena hay 49 denuncias. Bueno, pues también podemos ver luego que las investigaciones tardan hasta 7 años y eso es terrible, por un lado. Y por otro lado, también ha habido sentencias que no están bien, o más bien investigaciones que no están bien integradas y por lo tanto no se puede sentenciar al culpable, por un lado. También otra cosa y un déficit que vemos es que cuando se detienen a personas se detienen en lo individual. No se investiga las redes de trata, ¿no? No se investiga todo el negocio de la captación, el enganche, el traslado, todo eso que ya sabemos y que además hemerográficamente ustedes los medios van dando información de las sentencias en Estados Unidos. Eso no ocurre, ¿no? Entonces tenemos un déficit bastante fuerte por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado en las investigaciones. Hemos visto cuando presumen operativos de inspección en bares,
en donde llegan, se cierran los lugares, no por una cuestión de explotación, sino porque no cumplen con reglas de sanidad y entonces lo colocan como si fuera el combate a la trata. O sea, eso no puede seguir ocurriendo. Hay información, hay disposición de la sociedad civil y de la academia para apoyar, para aportar. Lo hemos aportado en todos los momentos y hay una cerrazón gubernamental por avanzar estas problemáticas. Justo de este déficit en lo público, Ale, yéndonos como al otro lado, ¿no? Desde el déficit ciudadano, que por supuesto también aún pues carecemos de muchas herramientas como ciudadanos para entender este fenómeno y ya desde ahí ya tenemos mucho por hacer, ¿no? Pero también para de alguna manera tomar parte. Nosotros en estos días que, bueno, el día de ayer que estuvimos anunciando que teníamos el live, dejamos por ahí la oportunidad en nuestras cuentas personales de que nos hicieran preguntas. Y una de las preguntas de uno de nuestros lectores, que se llama Rodolfo, que si está por acá le mando un saludo, él nos preguntaba, bueno, o sea, la ciudadanía que le toca, ¿no? O sea, la ciudadanía, ¿cómo puede moverse? ¿Cómo puede salir como de esta quietud al frente a esto que está sucediendo para poder incidir de manera positiva? Claro, mira, yo creo que históricamente y ciudadanamente hay que comprender cómo se da el fenómeno de la trata en Tlaxcala. Generalmente siempre se estigmatiza a la víctima, siempre hay toda una cuestión cultural machista y también de estereotipos y de roles en la ciudadanía, que en lugar de ver a las mujeres que están siendo explotadas sexualmente como víctimas, las ves como las de la vida fácil, las que les gusta, por eso están ahí, ¿no? Entonces hay que cambiar ese chip, hay que trabajar ciudadanamente por reconocer las violencias. La trata ya es una forma extrema y antes de eso ocurrieron otras violencias que fuimos permitiendo como sociedad. Hay que nombrar las violencias en el seno familiar, en el seno comunitario, en los lugares donde nos movemos, hay que ubicar y hay que desestructurar esas formas de violencia. Los hombres tienen un gran reto de trabajar sus masculinidades. Nos educaron, y digo hombres y mujeres, en una cultura patriarcal machista, en donde los hombres son los fuertes y las mujeres somos las débiles, y los hombres pueden hacer uso y consumo, y está bien visto socialmente, de iniciarse sexualmente en los prostíbulos. Hay que cuestionarnos, hay que mirar a la otra no como una mercancía. Nos han vendido todo como si fuéramos mercancías y hay que empezar a dejar a las personas que somos dignidad, con sentimientos, con vida. A esos hombres que consumen cuerpos, pregúntense, ¿quién es esa mujer? ¿Qué historia tiene? ¿De dónde viene? ¿Qué sentimientos tiene? Porque por pagar se da el derecho de violar, porque se está violando, porque no hay ningún consentimiento. Pareciera que el dinero civiliza el acto de la violación, ¿no? Y del maltrato. Entonces yo creo que como sociedad necesitamos sensibilizarnos, necesitamos difundir esta información en nuestra comunidad, conocer los marcos legislativos y de política pública y pedir rendición de cuentas a nuestras autoridades. O sea, a veces pareciera que vamos, votamos y ahí se acaba nuestra acción ciudadana. Y nuestra acción ciudadana tiene que ser permanente, tiene que ser en una búsqueda también de que nuestras autoridades puedan rendir cuentas de las acciones que estamos haciendo. Yo creo que es tiempo también de, como ciudadanía, estar pidiendo que se construyan refugios especializados para que garanticen a las mujeres protección y condiciones para de la prueba. En ellas recae esa acción, ¿no? Y bueno, también todos y todas sabemos, pues, dónde están los lugares de explotación. Es muy visible, es más que obvio y evidente. Y pasamos, ¿no? La vía corta, por poner un ejemplo, y pasamos y parece que más bien negamos y ya no volteamos a ver, ¿no? O sea, es como normal. Hay que desnormalizar que el mensaje de impunidad del delito frente al delito de trata de mujeres cese, ¿no? Hay que pedir eso, que esa impunidad cese. Como ciudadanía estamos obligados, ¿no? Pues es necesario romper la idea de las campañas publicitarias y establecer procesos de prevención de mediano y largo plazo. Tenemos que pedir a la ciudadanía, a nuestras autoridades también, las acciones que están realizando
qué impactos tendrán en nuestra comunidad, cómo desestructurar. Y luego hay una cosa también que necesitamos entender, que también tiene que ver con una cuestión estructural. Nuestros gobiernos tienen que garantizar los derechos humanos en su integralidad. Acceso a trabajos justos, acceso a alimentación, acceso a una vida digna, ¿no? Entonces, como ciudadanía tenemos mucho que hacer, comprender el fenómeno, eh, y bueno, pues eh, ir nombrando las violencias e irlas desestructurando. Yo creo que eso es un paso fundamental. Y a todos y a todas nos toca, a las mujeres también, siempre cuestionarnos si el rol que nos están diciendo que debemos cumplir es el que realmente debemos cumplir, o cuestionarnos cuál es nuestra capacidad de desarrollarnos y cómo debemos enfrentar esos sistemas de dominación, pero a los hombres también, ¿no? Cómo desestructurar su masculinidad violenta en la que fueron construidos, su masculinidad de alguna forma incluso proxeneta, porque se les da todo desde el beso robado y luego se van haciendo más fuertes las brechas de una dominación de hombres hacia mujeres, ¿no? Vale, pues regresando a este tema coyuntural, ¿no? Por el que igual encontramos un pretexto muy pertinente para platicar contigo. Eh, Se va Marco Mena, se va también, llega, como nos planteabas al inicio, ¿no? Llegó con una muy buena infraestructura, pues de conocimiento, ¿no? Para poder aplicar, y se va dejando muchos huecos, muchos vacíos, muchas omisiones. ¿Qué sucederá con los que llegan? ¿Qué va a hacer el Fray Julián con quienes ya, o con quien, incluso qué está haciendo ya con quienes ya se están perfilando, ya están leyendo los perfiles de quienes llegan, para ver si van a ser más frontales con la trata, ¿no? ¿Qué han podido detectar también ahorita en la contienda que ya, pues ya está más que clara de quienes van hacia la gubernatura, ¿no? ¿Quién, en una evaluación, qué están pensando hacer alrededor de quien llegue, ¿no? Quien tome las riendas del Ejecutivo? Pues mira, como ciudadanía históricamente hemos tenido un papel muy activo y lo seguiremos teniendo. Es decir, hemos ya propuesto este estatal contra la trata que no fue implementado, lo tenemos que impulsar ahora con las nuevas autoridades que llegan. Porque recuérdese que en tanto que llegan y son autoridades, tienen una obligación histórica, porque el gobierno mexicano ha firmado y ha ratificado los protocolos y los acuerdos internacionales y en automático se obliga. Se obliga, no es una cuestión de a ver si quiere o a ver si puede, ¿no? O sea, se obliga a implementar. Tiene que haber preparación de los servidores públicos para hacer frente a esta problemática. Recuérdese, por ejemplo, en el diagnóstico de la solicitud de alerta de violencia de género, que en el informe que dieron los y las expertas, una mujer llegó a denunciar a su tratante y el Ministerio Público Auxiliar, que ni siquiera le tocaba actuar, sino tenía que canalizarlo, no solo no hizo la función, no ubicó cuál era la función que tenía, sino además intentó mediar como si fuera un problema de pareja, ¿no? O sea, es gravísimo que no haya una preparación de los servidores públicos y en todos los ámbitos. O sea, si llega una mujer violentada, que por ejemplo el personal de salud, si llega golpeada al hospital, tenga la capacidad de ubicar que es una mujer víctima de trata, ¿no? Vamos a seguir insistiendo, por supuesto, o sea, la preparación profesional es una, pero también que haya objetivos claros y acciones transversales y acciones concatenadas que realmente lleven a reducir la problemática. Nosotras hemos, como Fray Julián y con las organizaciones impulsoras de la iniciativa popular, implementamos un programa educativo que ya piloteamos durante 5 años en escuelas secundarias, ¿no? Y en escuelas secundarias porque ahí los chicos y las chicas van definiendo su personalidad, van definiendo su sexualidad, y entonces los chicos sobre todo tienen un alto potencial para ser enganchados por las redes de trata o para ser consumidores. Y las chicas también para ser enganchadas por las redes de trata como víctimas. Y por eso se nos hizo interesante poder implementarlo en las escuelas. Ya llevamos 5 años en las escuelas secundarias y ha dado muy buenos resultados. O sea, los maestros y las maestras con las que hemos implementado, lo que nos dicen es, los chicos y las chicas cambian sus formas violentas de relacionarse,
van ubicando sus violencias, van modificando, van llamándose la atención, hay mejor convivencia y además hay un aumento de su nivel escolar. O sea, y estamos hablando de que es necesario trabajar todas las formas de violencia, trabajar masculinidades no violentas, o sea, una cuestión integral. Bueno, nosotros lo implementamos en secundaria y ahora estamos trabajando con algunas prepas, pero creemos que es fundamental que esto que ya se piloteó durante 5 años se vuelva una política pública, un programa estatal educativo y no solo en secundarias y prepas, sino tiene que ser una cuestión desde el kinder hasta la preparatoria, que es donde le toca a la Secretaría de Educación Pública, y luego incidir también en las universidades, porque esta preparación es permanente, esta reflexión es permanente, y tiene que haber cambios en la forma en cómo vivimos, ¿no? O sea, a veces es muy fácil que si tú llegas y das un taller, pues los chavos y las chavas aprenden los conceptos, pero no hay un cambio real en la vida. Entonces, lo que nosotras con este manual también hicimos es medir qué actitudes, qué cambio de actitudes se van teniendo. Entonces, necesitamos, seguiremos incidiendo y exigiendo que se implemente este programa educativo, que haya una atención integral de las víctimas, que realmente haya un refugio de atención a mujeres víctimas de trata, que haya una casa de medio camino, pero también que haya una reparación del daño, porque eso siempre queda como ya inalcanzable, queda como si fuera una utopía, y tiene que haber una reparación del daño a las mujeres víctimas de trata, ¿no? Que la economía en la que se sostenga nuestro país y nuestro Estado no debe continuar creciendo en la violencia y la trata de mujeres y niñas. No puede ser un indicador de crecimiento de economía, ¿no? Tenemos que buscar otras formas. Y que se concreten los acuerdos entre ayuntamientos e instituciones estatales para que las mujeres víctimas de violencia reciban atención, protección y acceso a la justicia, ¿no? En 2021 pues se acaba de anunciar que hubo un acuerdo entre los ayuntamientos y el gobierno del estado, pero en lo que eso se concreta, pues ya se van. O sea, eso debió ocurrir el primer día, el segundo día de la administración de Marco Mena, no ahorita que ya se van. Bueno, ese acuerdo que se firmó, independientemente de quién llegue, porque recordemos que son autoridades y no es que cambia una autoridad y entonces cambia todo, sino debe haber continuidad, pues eso tiene que haber, o sea, que haya una capacitación de los ayuntamientos, que luego es el nivel inmediato en donde la ciudadanía tiene posibilidad de ir y de pedir ayuda, pues que haya canales de atención y de canalización donde deba ser, ¿no? Una cuestión también, pues es que está la regla 3 de 3, ¿no? O sea, necesitamos que los candidatos varones que se postulen, que sean candidatos, pues deben tener un historial violento, ¿no? No deben haber tenido un historial por ejercicio de violencia, y máxime si se señalan vínculos con la trata de personas, ¿no? Que luego en los medios hemerográficos hemos visto también sistemáticamente a regidores, a policías ministeriales. Recuérdese hace 2 o 3 años que un policía ministerial en la Procuraduría engañó a una chica y era parte de una red. Todo ese tipo de cosas se deben de, ¿no? Un combate real a la corrupción, ¿no? Y toda la investigación que debe ocurrir. Entonces, seguiremos insistiendo en que se deben implementar marcos de política pública integral, que debe haber indicadores no solo de qué hacen, porque reportan 3,000 talleres, sí, pero ¿de qué sirvió? ¿Qué cambios hay realmente? ¿Qué cambios tangibles? Debe haber indicadores permanentes y una Contraloría Social. O sea, la sociedad civil hemos desarrollando experiencia y conocimiento, hemos construido con la academia ahí están y hemos colaborado conjuntamente, pues que tomen la palabra. Llevamos ya años implementando acciones de prevención, hemos logrado adquirir metodologías que la política pública y creemos que es importante la Contraloría Social. Si realmente se quiere erradicar esta problemática, tiene que haber apertura, una participación de la academia, de la sociedad civil y de la ciudadanía en general. Tiene que haber programas educativos también y de sensibilización
para la ciudadanía en general. Yo creo que ese es independientemente de quién llegue, los candidatos y las candidatas tienen que demostrar también su conocimiento en el tema y una propuesta mínima de acciones, ¿no? Que podamos ir dialogando. Ale, ¿cómo en este momento poder reconocer ese conocimiento en las personas, en los candidatos, ¿no? ¿Cómo saber qué tan preparados están en la materia? ¿Cuáles serían pues los fundamentos o lo que necesitarían un gobernante, ¿no? En un estado como en el que vivimos tan violento y agresivo, ¿no? Eh, ¿Qué deberíamos estar buscando y requiriendo de ellos? Inclusive nosotros como periodistas, ¿no? ¿Qué deberíamos estarles preguntando para informarle a la gente que llega, ya sea él o ella, informado o informada, a el Ejecutivo local sobre este tema? Bueno, yo creo que una cuestión tiene que ser de inicio, pues que ubiquen qué es la trata, ¿no? Podemos ver, bueno, luego hemos visto a candidatos y candidatas que justo el término de trata de blancas, como está tan enraizado, lo utilizan, lo siguen utilizando. Entonces, desde el conocimiento de qué es la trata, pero también cuáles son las acciones que van a regir su van a llegar con propuestas. Necesitamos pedirles qué acciones van a implementar. Y creo que el hecho de que empiecen a enumerar una serie de acciones, que le pongan también, en caso de llegar, plazos de cumplimiento. ¿A qué se comprometen a hacer en el primer año, en el segundo año, en el tercer año? No en abstracto, así haremos un combate frontal a la trata. No, a ver, ¿qué te comprometes a hacer el primer año? ¿Qué el segundo año? ¿Qué el tercer año? ¿Qué en el tema de prevención? ¿Qué en el tema de atención para las víctimas, ¿no? En la investigación y judicialización, y cómo va a tener apertura de la sociedad civil. Qué es lo que va a llevar adelante? Yo creo que ahí podemos darnos cuenta de cuál es realmente la agenda que tiene. Que firmen la agenda, pues, que hagan un ciudadano, que cuando lleguen a ocupar el puesto podamos realmente ir exigiendo eso que se comprometieron a firmar. Y claro, desde nosotras como sociedad civil estaremos en diálogo y presentando agendas con puntos concretos a los que tengan que comprometerse, sea del color que sea y sea que lleguen, ¿no? O sea, el mensaje no puede seguir siendo estamos simulando en Tlaxcala, el mensaje no puede seguir siendo los tratantes pueden operar con total impunidad, y el mensaje no puede seguir siendo las víctimas en total indefensión, que no sabemos qué. Tiene que empezar a haber un mensaje de que hay atención integral a las víctimas y que hay una investigación, no a personas, a redes completas y acciones de prevención. Desde nosotras creemos que debe haber diagnósticos serios, diagnósticos científicos serios, porque también los diagnósticos que han sacado, digo, el que salió cuando el diagnóstico de la violencia, de la solicitud de alerta de violencia de género, el diagnóstico que presentó el gobierno saliente de Mariano González, pues eran datos del 2004, algunos, o sea, un diagnóstico mal hecho, o sea, de verdad terrible, y gastaron los millones de pesos, ¿no? O sea, es una simulación terrible donde incluso a veces hacen negocio con esa problemática. No pueden seguir lucrando con el sufrimiento de la gente. Tenemos que ubicarnos y ellos como autoridades tienen que garantizar los derechos de las personas y en este caso de las víctimas de trata. Proteger y garantizar, ¿no? Es necesario y es urgente esa garantía de derechos y ese tendrá que ser un compromiso fuerte que deberán hacer. Claro, pues nada se compara a esta acción de prender luces de determinado color el día en el que pues se conmemora la lucha contra la trata de personas en relación a las acciones que ustedes desde la sociedad civil realizan, ¿no? Acciones que han sido efectivas desde pues estos esfuerzos a nivel educativo, de los que también he tenido oportunidad de consultar y de leer, ¿no? En algún momento pude ver un juego que me parece que era de serpientes y escaleras, muy enfocado hacia dimensionar o hacer conscientes a los chavos, ¿no? En las escuelas sobre este tema. Y bueno, insisto, ¿no? No se compara con prender luces en edificios de un color solo en el día, ¿no? Porque pues tiene que ser una lucha constante, diaria, ¿no? Los 365 días del año. Y bueno, desde esta trinchera pues estaremos buscando justo hacer estas declaraciones más puntuales, ¿no? De quienes están buscando
un lugar, ¿no?, en el Ejecutivo local para llegar a estos compromisos, ¿no?, que desde la sociedad civil, bueno, ya se ha trabajado y ojalá que quien llegue se pueda abrir un diálogo que permita y que permeen las acciones que ustedes ya han realizado, Ale. Eh, Mira, sin más, creo que estaba esperando que nos dejaran aquí unas preguntas. A mí me dejaron esta pregunta que te comentaba y también me dejaban otra pregunta que, bueno, para cerrarte la voy a hacer, que también viene de un lector. En tanto, si gustan dejarnos preguntitas a quienes nos están mirando en este momento, pues bueno, es el momento para este último bloque. Y esta pregunta, Ale, tenía que ver con eh, si pensáramos que tenemos nada más como un año, ¿no? O 2 años de periodo de tiempo, nos preguntaba una persona, bueno, en 2 años, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede lograr? ¿No? Porque pensamos que son 6 años o 4 años de gestiones, ¿no? Y en ese periodo no se hace mucho. ¿Realmente qué se puede hacer en poco tiempo? ¿O cuánto tiempo se necesita para ver un impacto real, ¿no? En función también de lo que ustedes han visto con sus acciones, ¿cuánto se tardan en poder medir impactos? Mira, los procesos son a corto, a mediano y a largo plazo, por supuesto, y eso hay que ubicarlo perfectamente. O sea, hay acciones, por ejemplo, refugio. Pues en un año claro que lo logras, si hay voluntad política. La construcción de un refugio con gente especializada, le pones presupuesto y claro que lo logras. O sea, de lo que se requiere es de voluntad política. Hacer un diagnóstico que nos permita realmente tener la comprensión histórica del fenómeno, tanto en las víctimas, el modus operandi de tratantes y de consumidores también, o sea, pero con personas profesionales que sean capaces de hacer acciones así honestos y diagnósticos también científicos muy fuertes y rotundos, pues eso en un año, claro que en menos de un año, bueno, ponle un año lo logras, ¿no? Eso, y ese es el pie para la política pública. Tenemos ya el programa estatal, incluso con lo que hay, si se llevara a cabo, podríamos empezar a ver algunos cambios a inicio de año. El programa educativo, o sea, la construcción de un programa educativo con esta experiencia y ya abriéndose, claro, a recibir la orientación y el aporte de la sociedad civil, pero también de los maestros y maestras, los profesores y profesoras que se han abierto, se podría avanzar perfectamente, ¿no? Eh, yo creo que una parte importante es que no se cambien a los funcionarios que han hecho un trabajo bien y que conocen de la problemática. Es importante que haya continuidad en los periodos gubernamentales porque ese es un problema. Cambian a toda la administración y la que entra no tiene conocimiento. Y en lo que agarra el asunto, entonces se les ocurren cosas como hay que pintar de naranja o hay que pintar de azul, ¿no? Y ahora todos nos vestimos de naranja como si eso llevara un cambio real. Y no, o sea, tiene que haber una cuestión también de sensibilización y de una coordinación interinstitucional, pero con la apertura de la sociedad civil. Entonces, de que hay acciones que se pueden hacer, por supuesto que se pueden hacer campañas, pero que sean campañas reales de sensibilización de la violencia y la trata. Cuando fue la solicitud de alerta de violencia de género, recuérdese que Marco Mena implementó una campaña que incluso el informe de el grupo de expertos decía, bueno, sí, implementó la campaña, pero privilegió un imagotipo. Los contenidos eran contradictorios, se requiere modificar. O sea, lo que demostró es que hubo una simulación terrible. Implementar campañas de sensibilización. Ahí hay ya mucho que hemos aportado, la política pública lo recoge y eso se podría hacer perfectamente en un año, ¿no? Yo creo que tenemos que ver también toda esta cuestión en una integralidad constante como sociedad. Como sociedad tenemos que seguir buscando humanizarnos. Estamos viviendo un tiempo pareciera de mucha deshumanización, de que nos importa mucho y nos han metido en la cabeza y nos la hemos creído, de que mientras yo esté bien, no me importa el de al lado, ¿no? Y no, o sea, nosotras tenemos que seguir insistiendo en que cualquier persona, por el hecho de ser persona, tiene que respetarse su dignidad y tenemos que seguir viéndonos como eso, como personas con historia, con vida, con sentimientos, y así es como tendríamos que ver a los hombres, hacer un llamado, ¿no? Cuando van y consumen
cuerpos de mujeres como mera mercancía, pregúntense, yo diría, pregúntense, esas niñas quiénes son, de dónde vienen, cuál es su historia, ¿no? Vamos, por qué tienen que cumplir un rol establecido, por qué tienen que seguir funcionando como los hombres en esta cultura que nos han llevado. Yo creo que hay acciones que se pueden lograr, construir o complementar el programa estatal que está establecido poniendo indicadores de impacto. Es súper importante medir al inicio cómo está la situación, en un año cómo avanza, qué cambios esperaríamos y entonces tener instrumentos de verificación que nos lleven a ver realmente ese cambio. A 2 años, a 3 años, a 4 años, a 5 años y a 6 años, ¿no? Es constante, es permanente, pero tenemos que ir ubicando esos indicadores así. De lo contrario, pues pasa en lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? O sea, en campaña es un problema sentido, Marco Menos en campaña está cerrando con un déficit terrible, no solo porque la situación no cambió, sino porque se agravó. Y ahí están los datos, ahí está la situación y bueno, pues la realidad lo dice claramente. Yo creo que para quienes vivimos en Tlaxcala, eh, podemos, sin tener tanto conocimiento o expertise en el tema, podemos ubicar los lugares de explotación, podemos ubicar los lugares de enganche. No es, o sea, cuando uno va a las comunidades y platicas con la gente misma te lo dice y te lo refiere, ¿no? Mira, aquí, allá, allá, y dices, bueno, ¿cómo es posible que las autoridades no conozcan según esto? Ahora en el tiempo de pandemia, las redes se adecuaron y salió en los medios de comunicación y ¿qué ocurrió? Nada, no ocurrió absolutamente nada. O sea, información ahí está. Realmente lo que hace falta es una voluntad política para actuar. No hay más. Porque ya hay mucho avance, tanto jurídico, en política pública, pues los tratados internacionales, la ley general de atención a mujeres víctimas, o sea, marco jurídico hay, política pública hay, lo que hace falta realmente es voluntad política. Y eso hay que seguirlo haciendo, o sea, desde las organizaciones de la sociedad civil, estamos en un diálogo para presentar agendas a los, bueno, estamos en un discernimiento si presentamos agendas a candidatos o a autoridades electas. Estamos en esa decisión porque ya estamos en tiempos que van a empezar las campañas y en estos días estaremos determinando qué haremos como sociedad civil desde este espacio como Fray Julián, pero con los grupos de pastoral, con las organizaciones impulsoras de la iniciativa popular, porque ese ha sido nuestra acción, ¿no? Creemos también que es muy importante fortalecernos abajo, no esperar todo de la autoridad. O sea, tenemos que comprender también como sociedad cómo se da este fenómeno, exigir al movimiento. Eso es fundamental, tener una participación ciudadana activa frente a esta problemática y frente a cualquier forma de violencia. Creo yo que es necesaria una actitud también muy activa y muy ciudadana de ir denunciando estas situaciones, cambiando en nuestras personas, en nuestro alrededor, en nuestras comunidades y seguir sosteniendo esto que le da mucha vida y que respeta la dignidad de la vida de los pueblos, ¿no? Tenemos que seguir luchando por eso. Mírale, ya justo ahora que vamos en la última parte de esta plática, de esta charla, pues ya los que nos están viendo se están animando a comentarnos. Por aquí mi hija justo comenta algo relacionado a lo que tú decías, ¿no? De estos círculos también de silencio, estos círculos de complicidad alrededor de las comunidades, ¿no? Dice mi hija, si no hay consumidores, no habrá oferta. Lástima que será muy difícil hacer el cambio en la mentalidad familiar y bueno, ahí también hay un reto enorme, ¿no? Poder cambiar la dinámica cultural y mental, ¿no? Como del cómo piensa un tlaxcalteca. Y eso es muy complejo. Sí, es muy complejo, pero no es imposible. O sea, justamente cuando hablamos, cuando como sociedad y academia propusimos un diagnóstico histórico que permita comprender cómo es que se da esta situación de las redes de trata y el perfil de las víctimas y los consumidores, o sea, porque todo tiene que estar relacionado,
también nos permitirá tomar decisiones de cómo desestructurar esto, porque entonces tienes que comprender la historia para ubicar cómo actuar. Y eso, por ejemplo, si pretenden que en un año eso se va a lograr, pues no. Es un proceso permanente, pero si hoy lo inicias y cada año vas midiendo los cambios, y no solo en el periodo gubernamental de 6 años, sino se proyecta a 18 años, por ejemplo, y autoridad que llega va siguiendo lo que se programó, y por eso es importante la Contraloría Social, porque las autoridades se van, pero la academia ahí sigue, la sociedad civil ahí sigue, que es la que puede hacer ese vínculo y poder seguir avanzando en políticas y en acciones que se puedan aterrizar. Sí es complejo, o sea, hay que decirlo. Nosotras conocemos, y lo voy a decir así, comunidades en donde siempre se habla de comunidades como si toda la población fuera, y no es cierto, ¿no? Ahí hay gente también que quiere un cambio, que quiere cambiar esa realidad y que contribuye a eso. Necesitamos también tomar conciencia y pensarnos en colectivo, pensarnos en comunidad. Así como nos organizamos para la fiesta, hay que organizarnos también para desestructurar la violencia, ¿no? Así como nos organizamos para el carnaval ahora que estamos en tiempo de carnaval, hay que organizarnos también para ubicar cuáles son esas formas de violencia. Y es un proceso eh, permanente, y es un proceso de toda la vida, yo diría, pero que sí sí podemos ir ubicando en plazos de tiempo qué cambios tangibles realmente va habiendo, ¿no? O sea, es el sistema patriarcal, machista, capitalista, en donde te dice que la ganancia importa y lo demás no, pues hay que modificar, hay que preguntarnos, y que hay que cuestionarnos, ¿es real eso? ¿Qué pasa con mi pueblo? ¿Qué pasa con el otro, con la otra? ¿Cómo puedo contribuir? Y yo creo que se pueden hacer cambios. Como sociedad también tenemos que ir pensando. Yo insisto, hay cosas a corto plazo, como esto de los diagnósticos, que nos permita comprender para armar una política pública de atención de largo plazo, y hay otros a largo plazo. Esta de modificar, pero no es imposible, y te lo digo por la experiencia que hemos tenido en el trabajo con las comunidades y en el trabajo en las escuelas, ¿no? Si hemos ido midiendo los cambios, y en 5 años, sí, las maestras nos han dicho, cambiaron las formas de violencia, se autorregulan sus violencias, o sea, ya empiezan a ubicarlas, y no solo las ubican, sino que además empiezan a llamar la atención entre ellos y ellas para decir, oye, eso que estás haciendo es violento. O sea, si hay cambios, es posible, y tenemos que seguir luchando porque esto sea posible. En 2002, cuando nosotras iniciamos, y fue a raíz del diagnóstico justo de las comunidades del sur, pues la problemática no se conocía ni siquiera en Tlaxcala. Hubo que hacer para que la ciudadanía empezara a tomar conciencia de esa problemática, ¿no? Ahora es conocido nacional, internacionalmente, pero ha sido una acción de la ciudadanía visibilizarlo. O sea, visibilizarlo, y que nos pueda también tocar, no solo para sentir el dolor del otro, de la otra, sino para actuar en consecuencia. Y creo que eso, toda la sociedad estamos llamados, no solo frente a esta problemática, sino frente a cualquier situación de injusticia. Pues justo desde ese llamado de reconocer esto, Ale, hay una pregunta. Jimena nos dice si se puede encontrar parte de este programa que se realizó con la maestra Itchel Iglesias, que bueno, ya mucha gente ya la reconocemos como también una portavoz, ¿no? Eh, y una académica que ha aportado demasiado para entender el fenómeno de la trata. Y desde ahí la pertinencia de este programa, que desde que me dijeron quién lo trabajaba, quién lo había trabajado, bueno, ya para mí me daba un sello de que era un programa necesario, urgente de atender, ¿no? ¿Dónde puede consultar la gente este programa, Ale, si es que quieren revisarlo? ¿Se No puede? está publicado en nuestra página, pero pueden mandarnos un correo con todo gusto. Nosotras vamos a, yo creo que vamos a dialogar entre quienes lo hicimos para subirlo a nuestra página, pero pueden escribirnos un correo. Nuestro correo es centrojuliang@gmail.com, y con gusto se los hacemos llegar. También pueden consultar nuestra página. Bueno, no tenemos ahí el programa como tal, pero tenemos toda la difusión de las acciones que hacemos: www.centrofrayjuliangarces.org.mx. Tenemos nuestro Facebook, Centro Fray Julián Garcés.
el Instagram, Fray Julián Garcés, y bueno, el Twitter, @FrayJuliánDH. Entonces, pues ahí pueden visitarnos y con gusto pueden acercarse a la oficina también. Bueno, ahora estamos en tiempo de pandemia, pero pueden escribirnos un correíto y podemos compartirles todo el material que hemos elaborado, que ha sido mucho en términos de, sobre todo de prevención, que es la parte que más trabajamos. Creemos que la atención es importante, pero es como la salud. Necesitamos prevenir para no llegar hasta la atención. Necesitamos seguir previniendo, desestructurar en los niños y las niñas este modelo patriarcal machista y por ende la trata como una forma violenta. Tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y entonces ahí tenemos varios materiales que podemos compartir con todo gusto. Pues mira, le ha sido un diálogo bastante fructífero que habíamos proyectado para media hora y ya nos echamos el doble. A mí particularmente ya me dio como 11 líneas de trabajo para poder escribir al respecto. Y veo también muchas personas acá conocidas de Darkness Monkey, porque por ahí tenemos una investigación pendiente con él. Ojalá podamos retomarla. Escríbenos por video Darkness Monkey. Y bueno, otros lectores que igual reconozco por acá. Leoncito 16, Leonel, ¿cómo estás? It's All About MX. Sigan su música, sigan su propuesta. También está de Yanira Mendieta. Un saludo a todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, pues bueno, Ale ya dejó sus formas de contacto. No sé si te faltó alguna, Ale, para que de una vez, pues ya, de una vez queden al final. Pues también tenemos nuestros 46, 43 y 246, 46, 685, 97. Por cualquiera de esas vías nos pueden contactar. Si quieren sumarse al trabajo, también son bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, pues ahí estamos en lo que podamos favorecer para ir desestructurando esta forma de violencia tan cruel, pues con todo gusto. Bien, pues Ale, muchísimas gracias. Te agradezco mucho el espacio, el tiempo, que ya nos echamos el doble. Además, bueno, la hora que ya se supone que es para descansar, pero hemos visto que también a esta hora en Instagram y en nuestras redes están más conectados los quienes nos consultan. Entonces, pues agradecerte el tiempo, Ale. Muchísimas gracias. Gracias, Aldo, por la invitación. Y bueno, es un tema que es, como tú dices, da para muchos programas, pero sobre todo y lo importante, pues es un llamado también a la ciudadanía, pues a sumarse frente a esta problemática, ¿no? A hacer acciones desde donde estamos, pues creo que podemos contribuir mucho. Y bueno, pues siempre nosotras manejamos un lema que es nos queremos libres de trata. Yo creo que queremos un Tlaxcala libre de trata. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues ahí estamos. Bien, Ale, buenas noches. Gracias. Gracias a ti. Pues bueno, muchísimas gracias a quienes nos pudieron acompañar el día de hoy. Decirles que, bueno, tengo algunos anuncios antes de que se me desconecten. De anuncio número 1, bueno, cada martes vamos a estar haciendo una entrevista en nuestras historias. Esta fue como la entrevista inaugural con Ale Menserrano del Fray Julián, pero cada martes a las 9 de la noche estaremos, bueno, haciendo una entrevista diferente. Entonces, pues bueno, para la siguiente entrevista, la de la semana que viene, hemos pensado entre dos temas y que hiciéramos que nos pudieran ustedes ayudar a definir el tema, ¿no? Queremos entrevistar a alguien que nos pueda hablar sobre el fenómeno del heno motita, que es una plaga que está en diferentes espacios del estado, o hablar del gusano descortezador que particularmente está agobiando a nuestra Malinche. Entonces, pues saber cuál de estos dos temas les interesan más, lo pueden dejar aquí en los comentarios, pero también vamos a abrir una encuesta en nuestras historias para que también lo puedan ver ahí y puedan votar. Entonces, estaremos haciendo esta dinámica proponiéndoles dos temas para que ustedes puedan seleccionar aquello que les interesa y bueno, nos puedan acompañar todos los martes a las 9 de la noche. Anuncio número 2, pues bueno, Escenario Tlaxcala es un medio independiente y no podemos dejar de seguir invitándoles a que donen a nuestra campaña de recaudación de fondos que tenemos en Donadora. Si les interesa, mándenos un mensajito en inbox o aquí en DM en Instagram y les mandamos el link. Tenemos igual reconocimientos y regalitos para las personas que son donadoras. Y finalmente, pues bueno, agradecerles que nos consulten, que estén aquí a esta hora también ustedes. Sabemos que, bueno, hay una oferta importantísima de cosas que ver en Internet en este momento y que estén aquí consultándonos a nosotros, pues bueno, es muy, muy valioso. Les agradezco que estén aquí
Y bueno, les mando un saludo a todos. Veo, insisto, muchas personas conocidas, me da mucho gusto, y otras personas no tan conocidas. Entonces, si no las conocemos, escríbanos, queremos hacer clic con ustedes. Somos un medio que también platica mucho con sus audiencias o con quienes ya tenemos por ahí alguna alianza, algún vínculo, que se vuelven también nuestras fuentes sobre ciertos temas. Entonces, pues bueno, consideren en el escenario también un aliado para encauzar ciertas luchas que tienen que ver con la denuncia de la desinformación y particularmente la visibilización de los temas que a ustedes les interesan, que justo es ese escenario, ¿no? Es un medio ciudadano que le apuesta a visibilizar las agendas de los tlaxcaltecas, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerles, muchísimas gracias, pasen bonita noche y nos vemos el próximo martes a las 9.